San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, este fue el tema pasajero, un tema bien bueno, bien movidito para iniciar así este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160M, Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Muy buenas tardes, Nancy Pacheco, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, nadie entiende la política y la diplomacia del chavismo en estos tiempos. Lo único que se entiende es que ha sido un fracaso y sobre todo si uno ve cosas como esta, cosas como la que nos menciona María Alejandra Díaz. Ella es investigadora y también analista de estos temas. Señala lo siguiente: Venezuela ha dado recursos, ha condonado la deuda a 4 países del Caribe. Sin embargo, en estos países de las Antillas específicamente, pues han votado siempre en contra de Venezuela a la hora de la reclamación territorial del Esequibo. Resulta que el CARICOM, organización a la cual pertenecen todos estos países, pues simple y llanamente han firmado un acuerdo en donde apoyan a la reclamación de Guyana, a la defensa estratégica de Guyana, frente al tema de la solicitud y reivindicación de Venezuela del territorio Esequibo. Incluso recuerda ella que hasta Cuba ha votado en contra de Venezuela en el CARICOM. Y uno se pregunta, bueno, Don Regalón le ha dado regalos y obsequios a esta gente y esta gente vota en contra de Venezuela. Pero es que él cree que la gente le come cuento. Todo el mundo busca un beneficio de parte de este gobierno que es de facto y que se cree que son los grandes amigotes, pero lamentablemente no tiene amigos. Lo increíble es que hasta Cuba ha votado en el CARICOM en contra de Venezuela, apoyando la reclamación de la Guyana en esta materia del Esequibo. Y entonces uno se pregunta, ¿se perdieron esos realitos? Porque definitivamente eso no ha significado un apoyo por parte de estas naciones que han sido muy beneficiadas por los acuerdos con Venezuela y donde pues a la hora de la chiquita ni siquiera eso ha encontrado Maduro, solidaridad y votos a la hora de enfrentar temas estratégicos como esta reclamación del Esequibo frente a Guyana. Y en otro orden informativo, dejar la pesca y la caza por hurgar entre la basura para sobrevivir, pues es el calvario de los guaraos en Cambalache. Así lo han venido notificando. Cambalache fue la puesta de vida de los indígenas guaraos, quienes, cansados de hambre, siguieron el cauce del río Orinoco, el principal de Venezuela, y se asentaron en el gran vertedero del estado Bolívar para así poder sobrevivir ante el abandono que ha dado el Estado, pero los desperdicios ya no alcanzan para sostener a los 1.300 aborígenes que se instalaron allí. Son 266 familias de la etnia de la gente de agua, que significa en la palabra guarao, que viven
hace 30 años en esta ribera del Orinoco y debieron pues dejar la pesca, dejar la caza de un lado y optar por hurgar en la basura para poder sobrevivir. Viven en ranchos a medios terminar, hechos de zinc o tela plástica, no cuentan con servicios básicos como lo son la electricidad, el transporte, la educación, el agua, no existe ningún tipo de privilegios, estos privilegios son escasos para esta etnia. Lamentablemente este gobierno que se ha jactado diciendo que protege a los indígenas, que protege al pueblo, que es un gobierno de protección obrera, no hace absolutamente nada por esta gente. Bueno, es triste que los indígenas venezolanos estén sometidos a esta situación porque los persiguen, los hostigan, violan sus derechos, los agreden los grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, los agreden los mineros ilegales que cruzan su territorio y vulnerando la soberanía nacional extraen oro de nuestras riquezas, es decir, toda una situación difícil para los indígenas. Y bueno, se ha anunciado que los venezolanos están siendo registrados en el CISBEN 4 aquí en Colombia mediante la jornada de regularización. Así lo informó la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, de Colombia, quien resaltó la importancia de estas jornadas para la población migrante e hizo una invitación para que se aproveche este tipo de espacio. Manifestó que si alguno ya cuenta con el permiso del PPT, pero aún no está en las bases de datos del CISBEN, también puede acercarse a realizar esa solicitud a través del portal ciudadano CISBEN. Es importante resaltar que si algún migrante ya ha recibido el PPT, puede hacer esta operación digitalmente. Migración Colombia aseguró que a la fecha se han autorizado más de 1 millón de PPT y de ellos se han impreso alrededor de 942.000 y se han entregado 763.000. Quienes ya cuenten con este permiso entregado previamente en lugares como los centros facilitadores de servicios migratorios podrán realizar la encuesta CISBEN a través del sitio web Portal Ciudadano CISBEN. Y deserción escolar y fallas en los servicios básicos, pues es la gran realidad que vive el país. Así, estas fallas de los servicios, como lo es el agua y la luz, así como las limitaciones al acceso al Internet, pues son... Además, por los elevados costos, esta deserción escolar que pues ha conllevado con el tema de la pandemia del COVID-19 son algunas de esas situaciones por las cuales están pasando los colegios en Venezuela. El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo, acotó que la mayoría de estas instituciones educativas se han mantenido en buenas condiciones con respecto a las infraestructuras, ya que pues han aprovechado para hacer diferentes modificaciones, reformas y además pintura. No es que las puertas se hayan cerrado y nos fuimos a nuestras casas, nos pusimos a trabajar en la medida de nuestras posibilidades y además tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Hoy cumple 300 días, detenido injustamente el profesor Javier Tarazona, el director de universitario, profesor universitario, pero también representante de Fundarredes. La lucha por su liberación y la liberación de todos los presos políticos debe continuar, así lo exigen en un comunicado hoy varias organizaciones de defensa de derechos humanos. No es posible que Tarazona esté retenido a pesar de que todo lo que ha dicho se ha demostrado plenamente en la realidad y siendo acusado de delitos que no ha cometido y siendo también víctima de la situación de retardo procesal en su caso. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Si quiere volver a ver el programa, a escuchar, saber, leer todo, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. El dilema, exigencia de los obreros jubilados, pensionados, sobrevivientes en la ciudad capitalina. Grave situación, ya no saben a quién recurrir. Observemos sus demandas. En este día estamos saliendo a la calle para demostrarle al régimen de Nicolás Maduro que el mísero sueldo que nos está pagando, el mísero sueldo no nos alcanza para unos zapatos.
O compramos zapatos, o compramos comida, o compramos medicamentos, o le damos plata a nuestros padres. Explícame qué hacemos, porque tú no pasas trabajo, Nicolás Maduro. Tú no pasas trabajo con tu cuerda, con tu régimen, que andan enchufados, que andan en los mejores restaurantes. Mire cómo andamos nosotros, como unos arrastrados, chicos. Nosotros no estudiamos para mendigar, nosotros estudiamos para vivir digno, para dar calidad de vida a nuestra familia, para poder atender a nuestros pacientes en los hospitales. En los hospitales no hay nada, no hay guantes, no hay tubo de laboratorio, no hay tomógrafo, pero ustedes van a las mejores clínicas, carajo. Nosotros nos estamos muriendo, chicos, no nos alcanza para la pastilla de atención. Y mucha gente de los ministerios no habla por miedo, por perder trabajo. Pregúntame, no le tengo miedo a tu régimen, a ninguno, porque estoy pelando bolas, chicos. Mira cómo ando, no es mentira, pana. Tengo los zapatos rotos, el sueldo no me alcanza para llevarle un pollo a mi mamá, para comprarle un kilo de carne. Tanto que se odió esa vieja y el viejo por mí, y yo no le puedo dar calidad de vida. Pero tú, con tu cuerda de gente, andan en las mejores camionetas, con escolta. Nosotros no, nosotros somos venezolanos de a pie, que nos levantamos todos los días a trabajar y el sueldo no nos alcanza, no nos alcanza. Queremos vivir dignamente, esa es la voz del pueblo. Como digo Henry Fiol, oye la voz del pueblo, chicos, no seas tú, no seas ladrón, es hora de que nosotros nos den calidad de vida. Bastante lamentable estos hechos, donde ya ni siquiera tengan zapatos o botas de seguridad para laborar. Y el gobierno, chito, no les da absolutamente nada, ni siquiera el bono de transporte, ni el bono de uniforme, mucho menos sus zapatos de seguridad. Al igual que los sindicalistas, obreros y empleados contratados del sistema laboral sindical del país reclaman ante los sindicatos, ante el Ministerio del Trabajo, que por cierto tampoco les paran, y mucho menos al régimen de Nicolás Maduro, donde hacen objeto de burlas y mucho más. Observemos en esta situación que están padeciendo en este momento. A propósito de la visita de la Comisión de la OIT al país, los jubilados y pensionados protestaron frente al Ministerio Público para visibilizar su situación. Rechazaron que durante la instalación de la mesa de negociación en la que participan distintos sectores, el régimen haya responsabilizado a las sanciones de los bajos ingresos en Venezuela. Vamos a escuchar. Nosotros, tú sabes que hay la Comisión de Encuesta, donde dice que el salario mínimo tiene que ser discutido entre el patrón, los sindicatos, ¿verdad? Y el gobierno. Eso no está pasando. En estos momentos, Maduro y el gobierno nos pone, en el caso nuestro, las pensiones que a él le da la gana. Porque tú hablas de sanciones. Resulta que aquí hace 10 años, nosotros ya estamos luchando. Hace 10 años, Maduro, oye esto, aquí están los papeles. 10 años. Y aquí hace 10 años no había guerra económica, no había sanciones. Y el barril de petróleo, para que te enteres, estaba más de $100. ¿Dónde Carrizo fue a pasar ese dinero? ¿Dónde fue a parar? Tú tienes que rendirle, tú y tu gente, porque Venezuela le quedó grande. Tienen que rendirle cuenta al pueblo venezolano y más a este sector, que somos 5 millones de venezolanos, que nos quedamos en Venezuela, que no nos hemos ido ni nos vamos a ir. Aquí no vamos a morir luchando. Tú tienes que decirnos a nosotros, como un país que tuvo 10 años con el barril a $100, los pensionados, los jubilados, estamos cobrando una miseria. ¿Cómo se explica que la administración de Maduro esté regalando dinero a otros países? ¿Cómo se explica que, como decía Luis, que traigan Toyota? O sea que para las Toyota no hay sanciones. ¿Cómo se explica que hay dinero y le dan prioridad a donar una plaza y los hospitales están sin insumos? Los hospitales están en un cierre automático. ¿Cómo se explica eso si eso fuera cierto, como ella lo dice? O sea que aquí hay prioridad, una plaza, adornar una plaza es mejor que equipar un hospital. Ese es el problema que tenemos, que quieren continuar engañando a la población y la población también se deja engañar. Los jubilados y pensionados se mantendrán en protesta y por ello convocaron a una movilización en la capital. Bueno, una situación que la Organización Internacional del Trabajo, que en el otrora sabían que en Venezuela habían verdaderos líderes sindicales. Hoy estos líderes
están siendo objeto de humillación, vejámenes y sobre todo persecución. Por supuesto, el Zulia no escapa de esta situación. Jubilados, pensionados y maestros, sobre todo, personal que estuvo dentro de la gobernación del estado Zulia, los ministerios, abogan por su homologación a las pensiones. Ya no saben a dónde recurrir. También están padeciendo una crisis económica única. Y por supuesto, ahí están nuestros buenos amigos sindicales, Carlos Pepín, Godofredo Dávila y otros sinnúmero de personas que trabajaron, laboraron por el estado Zulia y por supuesto por el país. Pero porque coticé al Seguro Social, no porque me la regaló el gobierno. Coticé 1.450 cotizaciones para que se me diera mi pensión por incapacidad, porque soy hipertenso y diabético. Me costeo mis medicinas porque el gobierno ni el instituto no nos da nada a nosotros como trabajador del Seguro Social que fui por tantos años. Hoy estamos aquí reunidos, gracias a Dios y a Carlos Petit, y mi saludo y mi grata ver al exgobernador del Zulia acá presente, para quien pido un fuerte aplauso. Persona digna del estado Zulia. Gilberto Urdaneta Besón, nada más y nada menos, cuando éramos ricos y no lo sabíamos. Y vivíamos felices, una migaja, pero vivíamos felices. Ahora con 7 bolívares no vivíamos nadie. Y estamos aquí entregando un documento porque se va a entregar hoy un documento ante la inspectoría, ya que no hemos sido dado la respuesta que tuvimos en la caja regional el día 3 de marzo y aún no tenemos respuesta. Esperemos que pronto ellos tengan un porvenir mejor. Son personas de más de 60, 70 años, pero en pie de lucha contra este régimen oprobioso que les ha hecho la vida cuadritos. Hay un tema que es bastante delicado. Se trata si en Venezuela hay control sobre la malaria, la fiebre amarilla. Fíjate que en los Altos Mirandinos y en la propia capital Caracas con esta situación. Observemos en este video lo que nos indica esta reconocida bióloga en esta confrontación en la ciudad capital. Venezuela pasó de tener 45.000 casos de malaria en el año 2010 a 400.000 en 2017, siendo el primer país de la región exportador de casos, lo que encendió las alarmas de epidemiólogos venezolanos. Una de las principales causas del aumento de la malaria a partir del 2014 fue porque el Estado dejó de invertir en salud y dejó de invertir en el programa de control. Eso impactó, ¿verdad?, digamos, a las actividades en general de prevención y control, como es la limitación en medicamentos, la limitación de pruebas diagnósticas, la limitación en cuanto al personal para la logística, para movilizarse y llevar también las medidas de prevención, como es el uso de los mosquiteros impregnados o el uso de insecticidas. A propósito del Día de la Malaria, el reporte que tienen los epidemiólogos, gracias a la Organización Panamericana de la Salud, porque en Venezuela no se publica data desde 2016, es que los casos en el país descendieron en más de 50% en el último año. Según la bióloga María Grillet, esto se puede deber a que el Ministerio de Salud venezolano, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y la OPS, colocaron en marcha el Programa Nacional de Malaria. Aún así, el número actual de casos está por los 100.000, lo que para ella sigue siendo un número abrumador. A partir del 2020, lo que es la pandemia, la reducción en la movilidad en el país y la falta de gasolina, también han incidido en esa disminución. Es decir, la gente deja de movilizarse más hacia el área minera, y también el reporte de casos, el diagnóstico, es posible que haya disminuido producto también de lo mismo, de la pandemia, de las medidas de restricción, etcétera. La incidencia de malaria no solo se centra en las zonas mineras de Bolívar, al sur de la nación, se ha extendido en al menos 18 estados de Venezuela. Ahorita la malaria ha llegado a zonas como el estado Zulia, ha llegado como al estado Miranda, es decir, se ha propagado mucho más el área, la población en riesgo ha aumentado. Venezuela es en América Latina el país que tiene más casos de malaria, seguido de Brasil y Colombia. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. Alan, Nancy, la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos con un tema sobre la malaria, sobre la fiebre amarilla en Venezuela. Solamente les adelanto esto, el país retrocedió más de 50 años. Una de las labores principales que lo hizo fue el doctor Arnoldo Gabardón. Y de eso
hay que hablarlo, porque retrocedimos más de 50 años. Bueno, señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí en el programa. Bueno, volverte a ver el tema de Monsieur Periné, que nos lo ha traído a esta hora de la tarde para iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información. Y 22 fallas del servicio eléctrico han sido reportadas al día de hoy durante los últimos 3 días, cuando se han registrado lluvias moderadas pero constantes en el estado Vargas. Y en esta oportunidad, pues el reporte de incidencias no ha reflejado viviendas afectadas o deslizamientos, sino que se ha centrado en la falla del servicio eléctrico y en el aumento del caudal de algunos cauces, especialmente de la cuenca de Tacagua, que atraviesa las parroquias Urimare y Catia del Mar, cuyo naciente es proveniente de Caracas, donde las lluvias pues se han intensificado. El mayor problema que se ha presentado pues es esta falla, las fallas eléctricas. Hemos tenido averías considerables, pero los equipos de Corpoelec se encuentran reparando todo para darle la estabilidad al servicio. Bueno, René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, manifestó su rechazo a las detenciones de la ciudadana cirujana Bárbara Peraza y su equipo de trabajo, Roraima Camacho, Roymar Camacho y Charmelo Sánchez, por denuncias de presunta mala praxis. Rivas declaró que tanto Peraza como su equipo de trabajo fueron detenidos la noche del miércoles por funcionarios del 6CPC, quienes tenían una orden de aprehensión a nivel nacional contra ellos. Estas 4 personas fueron llevadas a la sede del cuerpo de Testivesco en Barquisimeto y permanecen allí presuntamente bajo investigación. El presidente del Colegio de Médicos aseveró que esta no es la forma de actuar ante las denuncias contra un profesional de la salud y que este procedimiento es una persecución que mantiene la administración de Nicolás Maduro contra los profesionales de la salud. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero lamentablemente aquí es al revés. Aquí tú eres culpable hasta que lo puedas demostrar. Nosotros como gremio no estamos ocultando nada ni estamos dando respaldos a ciegas. Lo que queremos es que se cumpla el debido proceso. Si una denuncia dice que hay sospecha de mala praxis, pues que las autoridades investiguen, pero que se sigan el curso legal. No podemos someter a un asesinato moral a los médicos antes de comprobar cualquier cosa. El médico explicó que de resultar inocente Peraza y su equipo, nadie les puede devolver su reputación y moral violentadas por haberlos expuestos a la opinión pública. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a ese gran equipo de producción. Hoy tenemos un tema bastante diferente a lo normal. Cero opinión, cero política, pero con algo muy diferente, algo muy sabroso, refrescante, gastronomía zuliana. La idiosincrasia del maracucho, del maravino, desde sus creaciones, desde un cepillado, desde una chicha, una horchata, los tequeños, empanadas, las mandocas, el manjar del Zulia, que es el queso palmito, y por supuesto los patacones, perros calientes, la gran gama de hamburguesas. Y tenés que en Venezuela, en Maracaibo es donde está la hamburguesa más grande de toda Latinoamérica. El cepillado, la horchata y las empanadas de Guillermina. Alguna vez oí decir que los gordos recuerdan los sitios que visitan por la comida o los restaurantes, pero ciertamente que es agradable recordar los lugares en donde los muchachos de mi época podíamos disfrutar de las pequeñas cosas. El cepillado siempre fue la atracción de la ciudad. El calor ha obligado a saborear a cada instante algo frío que refresque un poco y haga olvidar por un momento el clima de nuestro terruño. Muchos lugares se hicieron famosos por la calidad de los cepillados, empezando por los de burrito, que fueron rápidamente sustituidos a causa de la encefalitis equina. Todavía recuerdo ese burro y el carrito lleno de botellas con miel de diversos colores y sabores, con inscripciones laterales alusivas a los amores del cepilladero
y la clásica corneta que la recordaba su presencia a los muchachos. A lo lejos se oía el cornetear que anunciaba la agradable visita. Cuando empezaron a llegar los italianos a Venezuela, el cepillado fue preparado con una bien elaborada maquinita que evitaba el contacto del hielo con la piel. Entonces, el sudor dejó de ser el complemento para darle sabor al cepillado o raspado. Pero, a pesar de la nueva cultura, los italianos siguieron conservando el burro como medio de tracción. Se recuerda al muchacho que llegó a transar una gran compra. Giuseppe, dame 100 bolívares de cepillado. Todavía un cepillado costaba una locha, que eso sí lo vivió Alan. A lo cual le respondió el italiano, tendré que raspar el burro. En la esquina de las calles Ciencias y Vargas en Maracaibo, fueron famosos los cepillados de Juan, donde Juan y Juana atraían a la clientela con la exquisita miel que ellos mismos preparaban. No menos importantes fueron los de Orejita, en la Plaza de la República, y los del Mocho, frente a los Maristas, donde estuvo por más de 40 años en la cantina del colegio. La competencia más fuerte en el ramo le implantaron los cepillados de San Francisco. La gente se iba hasta allá a saborearles. Por una época fue la gran atracción de las tardes maravinas. Con el mismo agrado se recuerda la vitamina de Cerrudo, en la calle de Ciencias en Maracaibo. Los muchachos se iban a saborear la famosa vitamina que solo costaba un medio. Era algo así como una merengada de espuma hecha con harina, azúcar y un poquito de vainilla. En la Plaza Bará de Maracaibo, cuando el sol era muy inclemente, la horchata salía a aplacar la sed de los maracaiberos y turistas, hecha de puro ajonjolí, no solamente refrescante, sino también alimenticia. Cuando el fogón estaba mal, con una buena horchata se podía esperar hasta que apareciera la comida. La mayor competencia de esta bebida fue la chicha de carrito. El más famoso de los chicheros de Maracay fue el de Paraíso, quien se ubicaba en la esquina de la calle Doctor Quintero, en la intersección con Delicia. Cuando uno llegaba a solicitar el producto, había que hacerlo con toda elegancia. Señor, por favor, deme una chicha. Con gran postín, el vendedor miraba al cliente y le respondía, te la voy a vender porque sé que venís cansado. Si al tomarse el primer vaso el interesado se atrevía a pedir otra chicha, no era raro que le dijera, no sea grosero, tragón, ¿cómo le va a caber un segundo vaso? Y no se la vendía. Ese chichero se conocía además por la pulcritud del servicio. No permitía que la gente hablara acerca del pipote porque le podía caer saliva a la chicha. Ah, pero nada tan sabroso como la famosa empanada de Guillermina. Doctores y no doctores hacían colas esperando su turno para llevar a la casa unas cuantas empanadas, tostaditas con un buen sabor, a locha cada una. Alguna vez los maracuchos de tradición les rendían un homenaje a Guillermina, porque supo dejar en la mente de nuestra gente el recuerdo más grato de sus productos, que como las empanadas y las mandocas identifican plenamente a la región. Muchos viven todavía recordando con agrado ese cúmulo de pequeñas cosas que permanecen en el recuerdo, como la rocola del Paraíso, donde los jóvenes se reunían a escuchar la música estereofónica. Había una tradición musical en la ciudad, la retreta, que la banda municipal de Maracaibo, escenificada en la Plaza Bolívar, dejaba en la juventud alguna dosis de apreciación musical. Pero la música estereofónica iba mucho más allá de las pianolas y sinfonolas, y hasta de películas en tecnicolor. Qué extraordinario es recordar el pasado. Pero es mucho mejor aún rendirle un tributo al vendedor de cepillado y de horchata que hicieron felices nuestros años de la niñez, y sobre todo a Guillermina por la excelencia que puso de manifiesto al preparar las empanadas. Pero Maracaibo, aparte de ser una gastronomía internacional, fuimos los primeros en tener restaurantes chinos. Los primeros que tuvimos en toda Venezuela, los primeros restaurantes de comida italiana, francesa y holandesa. Pero aparte de eso, aprendimos de los americanos algo que aún todavía es una historia gastronómica en Maracaibo. Los hot dogs o perro caliente y las hamburguesas, patacones, pequeños, empanadas, todo lo de comida rápida. Tenemos el récord más importante de toda Venezuela, la hamburguesa más grande en Maracaibo. Por lo menos un cuartico se puede comer Nancy para su dieta. Y observemos esto a que Carlos, y sé que lo van a disfrutar.
Estamos en el propio Carlos. El propio Carlos es uno de los emblemas de la gastronomía urbana de Maracaibo. Aquí se hizo la hamburguesa más grande de Latinoamérica. Y estoy con Jesús. Jesús es el cocinero del propio Carlos y nos va a presentar parte de la gastronomía urbana de Maracaibo. Jesús, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos parte de lo que es la comida de la calle, de la noche. Es lo que más se busca, que es el patacón, el plátano verde. Tenemos para prepararlo con pernil, carne mechada, pollo asado, chorizo, y tenemos también el tumbarrancho, que es el emblema. Mucha gente a veces pregunta qué es el tumbarrancho. Es esta arepa que les tenemos presentada acá, que es una arepa rebozada. Y esa arepa se rellena con la proteína, bien sea del gusto de cada uno de los comensales que nos vienen a visitar. Y es lo que les presentamos. Tenemos los pequeños, que son los infaltables en todas las mesas de nosotros acá. En el desayuno, que ellos se usan en el desayuno o en la cena, se comen parados. Ajá. En los sitios más emblemáticos de la ciudad. Y nosotros aquí los presentamos también como acompañante de nuestra comida de la noche. De la comida de la calle. ¿Qué tiene el rebozado del tumbarrancho? Bueno, el rebozado del tumbarrancho estaba preparado a base de harina, de trigo, lleva mostaza, lleva un toque de polvo hornear y ingredientes secretos de la casa. Regularmente se come. ¿Cómo se come esto? ¿Sentado, parado? Esto se come sentado. Se come sentado, el patacón se come con herramientas, bien sea cuchillo y tenedor, y el tumbarrancho se toma la arepa, bien representada, y se come como se comiera una arepa asada, una arepa rellena normal, solo que está rebozado. Esto es parte de la gastronomía zuliana y parte de la idiosincrasia que se vive en Maracaibo. De mañana o de noche siempre tenemos el frito sobre frito, pero que siempre nos va a caracterizar a nosotros. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Sino deleitarse con esta gastronomía de nuestra ciudad en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, dijo Nancy Pacheco, al pedazo mío que le eche huevo. Y Alex, que está de cumpleaños, dijo, uy, mancito, pero envíeme uno de esos, Carlitos. No, esas se llaman rueda de camión. Esas hamburguesas la llaman rueda de camión allá en Venezuela, pero bueno. Está muy bien, Carlos, con su reporte. Continuamos con más información. Y Manuel Rosales, quien es el gobernador del estado Zulia, manifestó que personalmente dirige un inmenso operativo para que se realice mancomunadamente y además con toda la comunidad en estos 3 niveles de gobierno, institución, policía y militares. Desde la Presidencia de la República pues han estado muy pendientes, monitoreando y en constante comunicación conmigo para este gran despliegue que se está realizando en los municipios del sur del lago, es lo que ha ratificado el gobernador. También aseguró que se están realizando un importante operativo de apoyo a la población de los municipios Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón y Catatumbo. Ese operativo pues comprende la atención médica asistencial con distribución de medicinas gratis, atención de los servicios de exámenes y además distribución de los alimentos en las diferentes zonas que han sido afectadas y a las familias impactadas por las intensas lluvias y la crecida de los ríos que ha producido y se ha producido en los últimos días y ha producido estos estragos. Bueno, sigue hoy la protesta de los médicos venezolanos, está a pocos minutos de terminar, pero esta protesta es porque han detenido al doctor Nayib Morales por cargar un koala con medicinas en un centro médico, al interior de un centro médico y en plena operación. Lo sacaron del quirófano para imponerle una medida de detención por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Pero hoy Médicos Unidos por Venezuela y varias organizaciones médicas del país han realizado una jornada de protesta en donde han señalado la ilegalidad de esta detención, además de otras detenciones de médicos en el país, donde se les ha violado el derecho a la defensa, la presunción de la inocencia, el libre proceso, el derecho a ser juzgado en libertad, el Estado de Derecho y la dignidad. Los médicos han realizado esta protesta y anuncian que van a continuar realizando protestas porque no se puede desacreditar el ejercicio de la medicina sin tomar en cuenta
con las circunstancias que han rodeado el hecho médico. Así que, bueno, vamos a esperar que esta presión de los médicos logre la inmediata libertad del doctor Nayib Morales y otros médicos que en el estado Lara y otros estados del país, en el estado Zulia también, se encuentran detenidos. Vámonos a la pausa comercial y musical. Pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente. Ya regresamos. Bueno, Mar y Cielo, el tema de José Luis Rodríguez y Los Panchos. Lo ha traído para cambiarle un poco la tónica también el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esta entrada suavecita a la segunda hora del programa en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, y en esta segunda hora enlazados con Aruba Estéreo 91.5 FM. Y en otro orden noticioso, en un trabajo que ha realizado Sebastián Navarraez, existe esa alarma por el crecimiento de la compra y venta de ganado del narcotráfico de la guerrilla en Colombia, con participación de militares y además de políticos. Esta compra y venta de propiedades, fincas, hatos, ganado, viviendas y empresas, pues ha aumentado de manera considerable en la frontera venezolana y en el territorio adentro. Los gobiernos anteriores a la revolución chavista se estableció la prohibición de que extranjeros fueran propietarios de inmuebles en la franja fronteriza al lado venezolano, y en este momento pues hay un auge de compra de propiedades por parte de colombianos y además por parte de mexicanos en los estados Apure, Guárico, Anzoátegui y Bolívar, con dineros cuyo origen en la gran mayoría de los casos es desconocido, pues lo que hace particularmente sensible el hecho de que el narcotráfico se ha extendido a lo largo y ancho del estado llanero. La venta y abandono de fincas es alarmante, presionando grupos mexicanos y colombianos, la guerrilla y el narcotráfico, y esto pues lo ha venido registrando Sebastián Navarraez, donde muestra cómo el narcotráfico se extiende aún más en estas fronteras. Bueno, y lo estamos viviendo en un gobierno que habla mucha pajarilla loca en relación al tema de la soberanía, ¿no? Sí. Un gobierno que habla de soberanía, pero que soberanía pues muy poco. De una soberanía que lamentablemente entregó la soberanía. Más bien los indígenas son los que están defendiendo la soberanía en la zona de frontera, a pesar de su debilidad en cuanto a mecanismo de defensa, pero lo están haciendo así sea con arco y flecha. El representante de la Asamblea Nacional ante Perú, Carlos Escul, rechazó que el embajador del gobierno de Pedro Castillo en Caracas haya anunciado que ampliarán la cooperación en materia judicial con la dictadura de Maduro. En Venezuela no existe independencia de los poderes, recordó Escul a las autoridades peruanas en un mensaje divulgado en sus redes sociales. De igual forma destacó que Perú fue uno de los países que respaldó la acusación de crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Asimismo recordó que en Venezuela hay más de 250 presos políticos que están tras las rejas sufriendo todo tipo de abusos. ¿Qué tipo de cooperación?, concluyó Escul en su comunicado frente a las autoridades peruanas. Y aprueban en Baruta los proyectos de ordenanza ante las construcciones ilegales y ruidos molestosos, con el compromiso y además con el deber de que se respeten las normas y que además se guarden la relación a la convivencia y a la seguridad de las obras. El Consejo Municipal de Baruta aprobó la primera discusión, la ordenanza contra edificaciones ilegales, esto ante la petición de los diferentes vecinos de esta entidad mirandina. El presidente de la Cámara Municipal, el concejal Luis Aguilar Jaimes, ha informado que aún hay un porcentaje muy pequeño de ciudadanos que no piden permiso a la hora de iniciar cualquier tipo de construcción y que además no cumplen con las ordenanzas pertenecientes. Y hemos decidido pues crear esta ordenanza que fiscalice mejor este control de ciertas obras, que se cumplan, además se haga cumplir la normatividad. Dentro de una jornada integral de salud de esa urbanización San Luis, el edil ha explicado que los baruteños son ejemplo de seguir normas. Sin embargo, los vecinos no han reportado sobre ciertas construcciones ilegales que se han dado en el municipio, y que es por eso que la Cámara Municipal pues ha iniciado
la legislación en esta materia. También han precisado que en el texto legal se encuentra en consulta pública y luego de eso pues pasaría a una segunda discusión para generar la aprobación. Bueno, siguen los muertos por tema de la tuberculosis en las cárceles venezolanas. Esto es increíble. Una Ventana por la Libertad denunció la muerte de 2 presos en Tocuyito por tuberculosis. 2 privados de libertad de complejo penitenciario de Carabobo, también conocido penal de Tocuyito, fallecieron tras infectarse de tuberculosis. Uno de ellos en el centro carcelario y otro en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, informó la ONG Una Ventana por la Libertad. Manifestó que estos hechos ocurrieron el pasado lunes 25 de abril y el 26 falleció el recluso José Rondón de tuberculosis también en el Hospital Tejera París. Esto ratifica las denuncias que ha venido realizando esta organización sobre las condiciones insalubres en las cuales viven los retenidos por el régimen en las cárceles venezolanas, porque además de estar bajo una situación en donde no tienen en muchas de las ocasiones servicios básicos, están ahora enfrentados a una epidemia de tuberculosis que ha dejado ya varios fallecidos entre la población penal. Y la Universidad Católica Andrés Bello entregó el premio Valores Democráticos, que comprende las categorías Integridad Democrática, Libertad de Pensamiento y Hacedores de Democracia. Ramón Guillermo Aveledo y del Centro Atención Nutricional Infantil fueron reconocidos por el premio Integridad Democrática. Rocío San Miguel y el Centro Gumilla ganaron en la categoría Hacedores de la Democracia y Margarita López Maya en la plataforma comunicacional Punto de Corte en la categoría Libertad de Pensamiento. Ramón Guillermo Aveledo señaló, tras recibir este reconocimiento, que la democracia es una integridad, una filosofía, un cuerpo de pensamiento que reconoce la libertad y la responsabilidad. Y en tanto, la libertad como la responsabilidad pues requieren instituciones en las que sean viables y además vayan construyendo. El futuro pues no se puede dejar para mañana, el tiempo que se pierde no se recupera y es por eso que hay que empezar a trabajar ya. Bueno, y se ha realizado una serie de acciones para recordar que hoy tiene 300 días de detención el profesor Javier Tarazona. Entre esas las protestas que han realizado jóvenes estudiantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil y también de ONG defensoras de derechos humanos. Vamos a ver parte de la protesta realizada hoy solicitando una sola frase: la liberación de Javier Tarazona. Liberen a 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 Javier Tarazona. En nombre de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados del Estado Táchira, exigimos la libertad de Javier Tarazona. Liberen a Javier Tarazona. Pedimos a la OIT que intervenga por la libertad de Javier Tarazona, defensor de los derechos de los trabajadores. Liberen a Javier Tarazona. Liberen a Javier Tarazona. Pedimos libertad para él. Hoy se cumplen 300 días de la prisión del defensor de derechos humanos Javier Tarazona. Ser defensor de derechos humanos no es un delito. Libertad para el profesor Javier Tarazona. Liberen a... Bueno, es la exigencia de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, estudiantes, trabajadores y gente vinculada a la organización Fundaredes, quienes exigen la inmediata liberación de Javier Tarazona. Tiene 300 días detenido sin que el Ministerio Público o ningún organismo haya logrado demostrar su culpabilidad o responsabilidad en los hechos que se le imputan. Y sometido a un retardo procesal injustificado que afecta no solamente su condición como preso político, sino también su estado de salud, que también se ha visto afectado por las circunstancias de su retención. Y Julio Chávez, integrante de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y vicepresidente del PSUV para Monagas y para Delta Macuro, aseguró que en Colombia se han cometido
más de 1.600 crímenes contra migrantes venezolanos. El diputado informó que una comisión especial del Parlamento adelantó un trabajo de investigación, recopilación y además denuncias de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los venezolanos en el exterior. Se contabilizan en cifras reales, según el de este diputado, 1.651 asesinatos y crímenes contra los connacionales en Colombia, es lo que ha dicho a través de una entrevista. Y en este sentido también Chávez afirmó que existe una zona que se ha calificado de alto riesgo en el norte de Santander, departamento colombiano fronterizo con Venezuela. Estamos alertando a toda la población que se abstengan de circular por esos territorios. Allí no existe ningún tipo de garantías por parte del gobierno del presidente Iván Duque, no existen garantías del respeto al derecho a la vida, es lo que ha señalado. Además de eso, también señaló que la extensa mayoría de los venezolanos que emigraron están residenciados en países de América Latina y que en Colombia se contabilizan apenas una cifra de 1.8 millones. Asimismo, también indicó que hay una elevada población migrante venezolana en Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá. René Zapata, representante de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Miranda, viene denunciando que los trabajadores de la gobernación siguen sin recibir sus pagos. Héctor Rodríguez se sigue burlando de los trabajadores de Miranda, de los docentes, obreros, administrativos, entre otros. No ha cancelado la respectiva quincena y le echa la culpa a la UNAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, afirmó Zapata, quien recordó que la UNAPRE también es una entidad dirigida por el régimen de Maduro. Al respecto, el dirigente gremial llamó a los mirandinos a que no se dejen burlar en su trabajo y exhortó a los responsables de este retraso a respetar a los trabajadores. Por su parte, el Cinio Briceño, representante de los jubilados del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, convocó a una nueva manifestación contra el régimen este 1 de mayo en la ciudad de Los Teques. Briceño precisó que la concentración se iniciará a las 9 de la mañana en la Plaza Andrés Bello frente al Sambil para protestar por las medidas de hambre impuestas por la dictadura de Nicolás Maduro. Y el Chuo Torrealba, fundador del Radar de los Barrios y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, se refirió el día de hoy a un eventual proceso de elecciones primarias en la oposición para elegir a un candidato unitario para la presidencia del año 2024. Y en una entrevista, Torrealba aseguró que para tales es necesario una reinvención y que los involucrados respeten a su totalidad los precandidatos de las distintas fracciones políticas. También enfatizó que la ciudadanía y dirigentes políticos deben generar presión para que se concrete una consulta nacional que permita definir cuál es el candidato opositor presidencial. También consideró que deben surgir nuevos nombres y alianzas políticas, por lo que exhortó a la dirigencia joven a presentarse a las primarias opositoras si se llegan a concretar. Servando Carbone es dirigente sindical del sector público en Venezuela. Él ha manifestado ante la presencia de una delegación de alto nivel de la OIT en nuestro país que esto es un gran logro de los trabajadores. El Estado venezolano viola los convenios internacionales de manera sistemática, afirma Servando Carbone. Pero vamos a escuchar su declaración. Servando Carbone, coordinador nacional de la UNET y el sector público. Para la UNET es importantísimo el hecho que 9 funcionarios, eso no se había visto nunca, de la OIT de alto nivel estén en Venezuela en evaluación de los convenios 26, fijación de salario mínimo 87, libertad sindical y 144, ya luego vi partido. Ha sido una jornada interesante, importante. Creemos que evidentemente el gobierno sigue insistiendo en su posición de que aquí todo está bien, pero nosotros nos saldríamos satisfechos con algunos acuerdos mínimos que inicien lo que ha indicado todas las centrales y todos los empresarios, que es que en Venezuela exista una oficina de asistencia técnica, esto no es higienicista, sino que es necesario que el gobierno entienda que hay unos gobiernos ratificados y si ese gobierno no los entiende y no los aplica como está establecido, sigue la violación sistemática, el acoso, la persecución, la criminalización de la protesta y todo lo que ha aplicado con el tema de la libertad sindical, que hoy es trascendental en el mundo para la clase trabajadora.
venezolanos, trabajadores, estamos aquí presentes y no te defraudaremos. Serando Carbone, coordinador nacional de la UNET y el sector público. Bueno, es la declaración de este dirigente del sector político sindical venezolano. Y aumenta la militarización del TCJ con 2 oficiales de FAN dentro de los magistrados electos. La Misión de Hechos Independientes de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha determinado que en el año 2021 el Poder Judicial venezolano está carente de independencia y que es cómplice de la represión estatal. Más tarde, a inicios de este año, Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ha manifestado que veía con buenos ojos la medida de reforma del anuncio de la administración de Nicolás Maduro para este Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, un mes después de vencerse el lapso legal para cumplir con la designación de los nuevos magistrados, pues hicieron renovación, sí, en comillas, pues el 60% de los 20 elegidos repitieron su cargo, es lo que viene manifestando. Bueno, el dirigente del partido COPEI, el secretario general de esta organización, Robert García Prada, fijó su posición acerca de las intervenciones realizadas en la tolda política y en las próximas elecciones de la plataforma unitaria para lograr la liberación de Venezuela. Destacó que COPEI se encuentra intervenida como Voluntad Popular y Acción Democrática. Sufrió intervención del Tribunal Supremo de Justicia, pero el mensaje ha sido claro: trabajar hacia los intereses del país, debido a que ya fue develada la estrategia externa para dividir a la oposición. Además, expresó que las autoridades de su partido no se pueden imponer porque deben ser las bases quienes decidan su liderazgo. Lo vemos en la expresión de los copellanos. Por ello, nosotros estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de nuestras estructuras. Sobre el proceso integral y de diálogo nacional, indicó que el partido siempre ha creído en el proceso del diálogo y el entendimiento. El espacio de la plataforma unitaria en México será útil para poder conseguir una solución común y para poder enrumbar al país a una ruta democrática y de soluciones. Por cierto, los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y COPEI se encuentran intervenidos porque supuestamente no respetaron los postulados de la democracia interna, como es la elección de sus autoridades. Ahora yo me pregunto, ¿el PSUV cómo eligió sus nuevas autoridades? ¿Lo hizo por elección? ¿Lo hizo por consulta? ¿Lo hizo por llegarle a la base, porque la base se manifestaran? Evidentemente esto no ocurrió, y la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Entonces deberían aplicarle una intervención al PSUV por ser un partido manifiestamente autocrático. Tanto Oliver como Carlos, e igual tú y todos los venezolanos, han hablado acerca de que Venezuela ha retrocedido aproximadamente entre 50 a 60 años, y sí, sigue retrocediendo, porque este gobierno de facto sigue realizando las cosas de mal manera. Y a la falta de gasolina, pues se le suma el nuevo transporte. Póngale, ¿cuál es el nuevo transporte en Venezuela en estos momentos y precisamente en el estado de Barinas? Bueno, ni tan nuevo, pero debe ser el burro móvil, me imagino yo. Totalmente. El día de hoy, un Infociudadano pues ha grabado a través de las diferentes redes sociales un video donde se ha hecho viral y lo ha posteado con la gran novedad en los temas de Barinas, donde pues se ve a un hombre junto con su niño, preciso por la avenida 23 de enero, siendo esta la principal arteria vial de la ciudad llanera. Fueron las personas que pusieron atención a este jinete y su bestia, que pues en particular es un medio de transporte muy antiguo y muestra la real crisis que está viviendo el país. Toman la molestia de acercarse a este señor y a este niño para preguntarles qué pasaba y dicen: no tengo gasolina, tengo mi carro, tengo todo, pero igual aquí no existe la posibilidad. ¿Y cuál es el medio de transporte que debo utilizar? Pues un burro. Esa es la verdadera realidad que se está viviendo en Venezuela. Se ha retrocedido a utilizar la leña, a generar la tala indiscriminada y además utilizar este medio de transporte que ha sido uno de los medios de transporte más antiguos. Bueno, y además de estas cosas, ya no estamos hablando de 50 años, estamos hablando del siglo XIX, del siglo XVIII, donde en Venezuela se utilizaban las carretas. Falta que empiezan a aparecer las carretas. ¿Se acuerda que una candidata dijo que el medio de transporte era la garrucha? Sí. Bueno, sí.
Ahora esperemos a ver si hace buen emprendimiento, porque Nicolás Maduro está dando plata para emprendimiento. Línea de taxi burromóvil. Vamos a pedirle crédito a Maduro para montar la burromovilización en Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, con este tema iniciamos este último segmento de Venezuela, siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con más información. Y la alcaldía de San Francisco envía las primeras 450 bolsas de comida al sur del lago. Desde horas de la mañana, en el centro de acopio ubicado en la alcaldía de San Francisco, pues reciben de manos de diversos empresarios, comunidades, comerciantes, fundaciones y público en general alimentos no perecederos, aguas en botella, colchonetas, frazadas, ropa en buen estado y medicamentos básicos, entre otros insumos, y esto con un gran esfuerzo en apoyo y colaboración con los hermanos afectados en el sur del lago. El alcalde Gustavo Fernández, en compañía de la primera dama de San Francisco, Franciela Núñez de Fernández, destacó la gran solidaridad del pueblo sanfranciscano, que desde las instalaciones del punto pues comenzaron a hacer presencia con diversos insumos para apoyar esta labor en función del bienestar social de los municipios que se han visto afectados por el rompimiento del dique. Fernández también ha destacado que la alcaldía de San Francisco hizo este gran aporte, 450 bolsas de alimentos que serán distribuidas en diferentes municipios que han sido afectados, y además resaltó que los puntos de acopio se reciben y que están recibiendo estas donaciones y estas ayudas son los siguientes: la sede de la alcaldía de San Francisco, plataforma Polisur de la autopista número 1, Plaza de Perucho en la sede de Seguridad Ciudadana, Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la Sierra Maestra. Bueno, la subcomisionada presidencial para las relaciones exteriores y enviada especial de Venezuela en Francia, Isadora Zubillaga, sostuvo diferentes encuentros con representantes diplomáticos de los gobiernos de Colombia y Brasil. La diplomática venezolana catalogó como grandes aliados de la democracia a los gobiernos de Iván Duque y Jair Bolsonaro, junto a sus representantes en el mundo. Venezuela les agradece siempre su constante apoyo a nuestra lucha por la libertad, indicó Zubillaga en un mensaje divulgado a través de su cuenta oficial en Twitter. Y el concejal Pacheco denunció ante Corpoelec las constantes fallas eléctricas en el municipio de Sucre. Pues así, por el partido Un Nuevo Tiempo, Felipe Pacheco acudió el día de hoy a la sede de Corpoelec en el municipio de Sucre para consignar un documento en el cual denuncia las constantes fallas eléctricas que padecen distintos sectores de esta entidad, afectando así la vida de todos los ciudadanos. Desde las afueras del ente encargado del Sistema Eléctrico Nacional exigió las soluciones a esta crítica situación que se presenta en distintas zonas, como lo son en Petare, La Dorita, Parque Caiza, Mariche y además Lonceito Martínez, donde pues han recibido los diferentes reportes de los vecinos del Llanito que pasaron 4 días sin electricidad. Los vecinos de Los Ruices, la California del Norte y Sur, que también han reportado las fallas en el sistema eléctrico. Y ante esto, pues necesitamos y exigimos una solución ante esta situación, porque la electricidad es un derecho humano, es necesario para nuestros ciudadanos y para que tengan una excelente calidad de vida. Es lo que ha venido manifestando el concejal Pacheco. El periodista Ronald Carreño cumplió 18 meses secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Con problemas de salud y aún sin ser enjuiciado, denunciaron distintas ONG que exigen su libertad de manera inmediata. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha calificado en diferentes ocasiones de irregular la acción contra Carreño. El director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Emmanuel Colombi, opinó que los aberrantes cargos contra Carreño, así como las innumerables irregularidades observadas en los procedimientos judiciales que siguieron a su arresto, son inaceptables y escandalosas. En este momento tenemos una mesa de negociación en México. El tema de los presos políticos tiene que estar sobre la mesa. No se puede entender que en una sociedad democrática haya presos políticos, expresó uno de sus abogados, Joel García. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado exigiendo información completa sobre el paradero y el estado de salud de Carreño. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de la Expresión
continúan y consideran que la situación de Roland Carreño es de extrema gravedad e invitan a la comunidad internacional a prestar especial atención en este caso, señaló el organismo. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Lullano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Y en este momento estoy con una paisana, ¿me dice su nombre? Dairis Armada. Dairi, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? El Orza, Apure. Lo más criollito del mapa. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que te viniste a Arauca? Ya tengo 10 años consecutivos aquí en Colombia. Cuando entré en el 2013. Pues cuando yo llegué aquí la situación en Venezuela no estaba mala. No, solamente fue un amigo, invitó a mi pareja en ese momento. Entonces nos vinimos a trabajar a una finca. ¿Y allá a qué te dedicabas? También trabajábamos para la parte de la sabana, en finca, atos. Trabajo de llano. ¿Nos puedes describir cómo era ese trabajo? Pues yo por que soy llanera, pues me gusta mucho la sabana, el campo así, y siempre como que tiro más a este ladito, sí. De entre el centro y la sabana yo me quedo con el campo. El campo. Sí, soy muy campesina, me gusta mucho montar caballo, todo eso, me gusta mucho la sabana. Pero hace 2 años ya recientemente pues conocí a mi pareja actual y nos vinimos a vivir aquí al pueblo. Ya tenemos 2 años aquí en Arauca, centro. Y pues nos ha ido bien, no me puedo quejar. Trabajamos ambos dos, nos apoyamos y salimos adelante. Claro, con la esperanza de un día volver a nuestro país. Claro. Ahora, el Orza y Arauca tienen mucho parecido, ¿no? Sí, sí, la gente aquí, la mayoría de los que ya conozco aquí me parecen muy buenas personas. La verdad no me puedo quejar, que dicen, no, que los colombianos, ¿qué tal? En lo personal yo no me puedo quejar, siempre me han tratado bien. ¿Has hecho muchos amigos? Sí, normalmente sí, mi forma de ser llama como que mucho la atención y las personas siempre buscan como mi puesto y se aglomeran aquí, echamos muchas bromas. Sí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Vendes café? ¿Cómo se lleva el día a día acá? Pues sí, pues aquí lo que vendo café, dulces, cigarrillos y es un poquito agotador, pero bien. Chévere. ¿Es fuerte salir a la calle, estar en la calle? No, yo digo que no. Cuando tú estás acostumbrado a trabajar no te queda fuerte nada. Y a mí me gusta mucho trabajar y siempre desde muy pequeña siempre me he mantenido trabajando. Y sigo en ello. No me aburre el trabajo, ¿para qué? Qué bueno. Ahora, ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿La familia? Sí, tengo 3 hijos. Él es mi hijo menor. ¿Vive contigo acá? Sí, claro. Tengo una niña de 16 años, ahorita cumple 17 años. Ya tiene su vida formalizada porque como que le gustó más ser mujer que más nada. Entonces ya tiene su bebé, tiene su hogar. Tengo mis 2 niños conmigo, la menor y... ¿Y ellos han tenido acceso a la educación? ¿Están en la escuela? Sí, están estudiando los dos que me quedan conmigo. Pues. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido fácil para ingresar o has tenido alguna dificultad? No he tenido dificultad porque, como te digo, tengo personas que me apoyan y soy una persona de buenas costumbres, buena educación y tiendo mucho como a interactuar con las personas y me han colaborado en eso. No se me fue difícil ingresar a los niños y hasta el momento pues me ha ido bien. ¿Y en el tiempo que estás acá, has regresado al Orza, has ido allá? Uy, tengo 2 años que no voy. Sí, 2 años, son 2 largos años. Quiero ir, sí.
Pero es que la situación, a veces uno aquí trabaja es por el día a día, no le queda mayor ganancia ni nada así, pero... ¿No hay capacidad de ahorro? No, aquí es difícil porque aquí todo se paga, la luz, el agua, el arriendo, la comida, todo, entonces sí queda como un poquito difícil. ¿Qué has aprendido de toda esta situación de salir, de dejar los tuyos, de venirte? La verdad, la tranquilidad que uno tiene en su casa, en su tierra. No tiene comparación. ¿Aspiras a volver? Sí. ¿Y qué harías allá? ¿Qué aprendizaje te llevas? Pues mira, yo aquí he aprendido que uno tiene que lucharla como sea, ¿sí? Y pues cada día, allá también se puede hacer lo mismo que aquí. Por decir algo, en mi pueblo es muy fluida lo que es la divisa y allá el Orza es casi como que si fuera Arauca también, porque lo que tú emprendas se te da. Y pues sí, tengo muchas ganas de regresarme a mi pueblo, a mi casa, mi comodidad. ¿Y tu familia allá en Venezuela qué te dice? ¿Qué te comentan? ¿Cómo está la situación? Uy, dicen que está muy dura, sí, pero que sí es sostenible, pues sí se puede vivir. Y no sé, en realidad lo estoy pensando mucho. ¿Estás pensando regresar? Sí, ya tengo como casi unos 15 días hablando con mi esposo y yo me quiero ir, ya no aguanto esto es muy duro, ya, o sea, es que no le queda nada a uno, entonces yo digo, si uno lucha aquí por el día a día, solamente por el día a día, por la comida, el arriendo, vete a luchar para tu tierra. Allá es mejor porque allá tienes que pagar arriendo, pagamos luz pero no pagamos agua. ¿Y tú tienes tu casa ya? Y yo tengo mi casa, claro, yo tengo una casa muy bonita a las afueras de Orza, mismo pasando el río de este lado, enfrente del pueblo, pero del lado afuera. ¿Y qué crees que hace que no tomes la decisión de irte? ¿Qué te ata? ¿Tienes temor? Mis hijos están estudiando, para empezar, entonces yo quiero que ellos terminen su ciclo y... No te vayas a comer la galleta. Cuando ellos terminen su ciclo, yo tengo pensado devolverme. Porque sí, ¿sabes qué me gusta de aquí? La educación es súper avanzada y me gusta mucho, o sea, me gustaría que ellos culminaran sus estudios aquí. Pero entonces, ahora esto es una esclavitud. Sí. Sí, uno está... No hay tiempo para la recreación, para compartir. Solo el domingo, nosotros agarramos el domingo a la mañana, nos lo llevamos a pasear para el río, pasamos todo el día allá, nos hacemos un buen almuerzo y nos vamos, pasamos todo el día allá en la orilla del río, no todos los días para que no se acostumbre porque claro, después los muchachos son muy... Entonces, ¿Y tu esposo a qué se dedica? Trabaja en mototaxi. Sí, porque a los hombres aquí sí se les dificulta el trabajo. Sí, entonces lo que más le sale es así, mototaxias. ¿Qué mensaje darle a nuestros paisanos acá en Arauca? ¿Qué decirles? Mira, yo le diría a mis paisanos aquí en Arauca, nada, los que están por la vía bien, pues que sigan adelante, no desmayar. Y los que andan así como fuera del carril, que lo busquen y lo consigan porque no es difícil, en realidad no es tan difícil. Si tú lo ves desde el punto de vista bueno, no es difícil porque luchar por la vía correcta no es malo. Y es feo que te estén discriminando y señalando, eso es muy feo, ¿sí? Entonces yo creo que háganlo bien. ¿Dónde estarás el 19 de marzo del año que viene? En mi tierra, con el favor de Dios. La fiesta del Orza. Claro, lo más criollito del mar, para lo mejor de lo mejor. Bueno, muchas gracias. A ti. Bueno, mis amigos, una historia más de una paisana de El Orza que aspira a estar el 19 de marzo en las fiestas allá en su tierra. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Lullano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y graduandos de la UCB reclaman el derecho a recibir sus títulos en el aula magna. Pues así, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, próximos a graduarse,
reclaman bajo el lema "Yo me quiero graduar en el aula magna", que se les permita realizar los actos donde deben recibir sus títulos profesionales en el auditorio más importante de esa casa de estudios, en el edificio principal del proyecto de síntesis de las artes llevado a cabo por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. En el aula magna de la UCB se han llevado a cabo eventos académicos, artísticos y además políticos, algunos de ellos de gran importancia para el país, y se han ido realizando así en referencia histórica en el acontecer nacional. Tradicionalmente, pues todos estos actos de los grados de la UCB se realizan en esa majestuosa e imponente sala, donde los jóvenes pues se han cursado estudios con esa universidad, tienen derecho a que sea allí donde se les entreguen sus diplomas. Bueno, importante esta situación, los estudiantes reclaman esto, pero hay que ver la situación difícil que atraviesa la universidad y en la que difícilmente pues se consiguen los recursos para el mantenimiento de la propia infraestructura debido a la condición de persecución que han impuesto algunos factores del chavismo para con su propia universidad. Debemos recordar que muchos chavistas se graduaron en la Universidad Central de Venezuela y son los primeros que deberían salir a defenderla, pero lo que han hecho en muchos casos es un silencio que ha perjudicado a la propia universidad en la defensa de sus derechos. Y Maracaibo pierde hectáreas de plátano por las fuertes lluvias, así Rafael Ramírez lo ha venido informando en esta alerta máxima de Zulia tras las fuertes lluvias registradas. Asimismo lo dijo, de estas precipitaciones que han venido afectando especialmente a los 3 municipios de la entidad. De igual forma alertó que la falta del mantenimiento de estos diques y de los muros de contención en la gestión de los 4 años que generó las afectaciones, pues serán aún mucho más evidentes y además serán más severas. El alcalde pues ha destacado que estas familias se siguen afectando y que se encuentran en este momento en unos refugios. ¿Usted recuerda cómo es la iluminación en un pesebre? ¿Sí lo recuerdan, Nancy Pacheco? Totalmente. ¿Cómo es? Intermitente. Intermitente. ¿No? Llega y se va. Bueno, como un pesebre está la energía eléctrica en Venezuela. Intermitente, así como un pesebre. Ahora sí, ahora no. Las constantes fallas del servicio eléctrico en Venezuela tienen mucho que ver con la corrupción y no con las recientes lluvias, como han hecho saber algunos chavistas. En 1999 el aparato eléctrico venezolano gozaba de muy buena salud, tenía una capacidad instalada de 14.000 megavatios, más de lo que Venezuela demandaba. En el 2007 el gobierno de Hugo Chávez decretó la estatización total del sector eléctrico, dando paso a un proceso devastador que terminó con el control total de la industria en el 2010. Corpoelec se convirtió en el ente operador. Sin embargo, desde esa fecha viene generándose un déficit general en el sistema eléctrico nacional. Se han destinado multimillonarios recursos. Estos recursos han caído en manos de la corrupción y hoy estamos peor que en el año 1999. Otro retroceso más. Estamos teniendo el sistema eléctrico de Venezuela de los años 50. Y la situación se sigue agravando, es dramática, ganado y sembradío bajo las aguas en Venezuela. Así, estas inundaciones en estos 4 municipios de esta región venezolana zuliana, limítrofe con Colombia, pues han dejado en los últimos días bajo las aguas a 18.000 hectáreas de sembradíos y ganado que están totalmente afectados. Además, los hogares de 32.000 familias según los balances de productores y de las diferentes autoridades. Según la información de las autoridades locales en el diario digital El Pitazo, las viviendas de al menos 32.263 familias han resultado afectadas y de ellas 1.000 quedaron totalmente damnificadas y que en este momento pues están recibiendo atención especial por parte de los gobernantes. Bueno, y con esta información nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio.
en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.